Sean todos bienvenidos a su programa Entre Amores y Conflictos. Hoy estamos en una experiencia completamente nueva, también celebrando el mes de la mujer, y para ello tengo a Jennifer acá. Bendiciones, Jennifer. Hola a todos, y bueno, creo que ha sido un inicio de mes con mucha alegría y celebración, porque en ese marco de la conmemoración del Día de la Mujer ya hemos recibido premios, ya hemos recibido detalles muy lindos, y qué bueno que iniciamos esa experiencia con respecto al valor de la mujer. Sí, eso es muy importante en tiempos como estos, que el valor de la mujer pueda ser aún más reconocido, afirmado, porque definitivamente, ¿qué haríamos nosotros los hombres sin ustedes? Definitivamente. Un punto hacia arriba. Sí, es que nosotros vivimos entre hombres, y Jennifer es esa dama en nuestro hogar que le da sentido, propósito, cuidado, afecto, y por esa razón yo digo, bueno, esto es tan importante, tener a mamá en casa. Y me he negado a dejar de ser la reina del hogar, la reina de la casa. Así que yo estoy rodeada de 3 caballeros que obviamente exigen de mí mi mayor paciencia, mi mejor actitud. Estoy tratando de aprender completamente el mundo de los hombres, porque bueno, si no, la historia va a ser más difícil, pero creo que también es un gran regalo que Dios me ha dado para poder formar caballeros. Así es, así que desde esta experiencia, desde este estudio, felicitamos a todas las mujeres que de alguna manera están buscando esa virtud para siempre ser de buena influencia en un hogar, en una familia, en un campo laboral, en una nación. Y yo creo que es muy importante que la mujer siga creciendo en esa identidad que Dios colocó en ella para traer afecto, para traer cuidado, para traer amor a una sociedad completamente. Y conflictos también, yo lo sé, pero en medio de todo eso, qué bonita se hace la experiencia de poder estar rodeado de mujeres que tienen un corazón ganado para formar y nutrir familias. Creo que eso es uno de los roles más hermosos que Dios nos ha dado a nosotras las mujeres, y aunque muchas veces se levantan voces para minimizar este rol de mujer, creo que es uno de los más valiosos que Dios nos ha dado hoy día. Yo he aprendido a reconocer en esto que hemos venido hablando de las diferencias entre un hombre y una mujer, cómo ustedes son tan sensibles a las emociones. Y eso lo hemos venido aprendiendo para ser más cuidadosos en cuanto a esa gestión, aún nosotros los hombres desde aquí, desde afuera. Pero hoy queremos hablar acerca de esa autogestión emocional en la vida tanto del hombre como de la mujer en el campo del matrimonio y la familia. ¿Cómo esto lo podemos aprender a manejar? Estas emociones que muchas veces creemos que son un castigo, pero en realidad son una gran fortaleza. Solo tenemos que aprender a comprender por qué fue que Dios colocó eso en nuestros rasgos de personalidad. Y eso define a una persona, el cómo podemos gestionar nuestras emociones y sacar lo mejor de ellas. Así es, administrar correctamente lo que sentimos y darle forma, darle nombre y darle estructura, tiene que ver incluso con la responsabilidad que de forma individual tenemos para poder vivir la vida y para poder hacerlo bien. Así que al dejarnos o al sentir libertad para experimentar esas emociones, también podemos tomar conciencia de qué es lo más sabio hacer, qué es lo más prudente y qué es lo que definitivamente debemos desarraigar de nuestra manera de gestionar esas emociones. Muy bien, para quienes han visto la película Intensamente, quienes vieron la primera parte de esta película pudieron darse cuenta de que hay 5 emociones fundamentales en el ser humano, y por allí vamos a comenzar el tema de las emociones y cuáles son esas 5 emociones que nos caracterizan. En primer lugar tenemos la emoción de la alegría, la que más nos gusta. En segundo lugar tenemos la emoción de la tristeza, esa que menos nos agrada. Luego viene el desagrado, que también tiene que ver con la decepción. Luego tenemos el temor. ¿A qué más le temes? ¿Qué es aquello que causa miedo, pánico en tu vida? Y finalmente el enojo, la ira,
que creemos es un gran detonante en las relaciones, sobre todo en el matrimonio. Nosotros nos hemos visto muchísimas veces esa película porque estábamos justo en la crianza de hijos pequeños, así que desde que salió la primera y luego la segunda, tuvimos que incursionar en todo lo que tenía que ver con el manejo de las emociones y me encantó la forma en que lo representó esta película. Creo que cada personaje apuntó muy bien en diseño, en colores, en la forma que le dio a cada una de las emociones y cómo funcionaba ese centro de control en nuestra mente al exponerse a tantas circunstancias. Y eso me pareció súper divertido. Creo que los niños también rieron, se divirtieron, lloramos juntos en medio de la película, porque en medio de todo eso, pues también podemos darnos cuenta y podemos tener claridad cómo podemos responder y cómo nuestra mente en ese momento está asimilando todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos, todo. Y me gustó esa metáfora que usa la película con respecto a ese control, gran control de mandos. Y eso es porque las emociones se pueden gestionar, se pueden controlar. Solo que hay muy pocas personas con la capacidad de hacerlo. ¿Es una capacidad que se puede desarrollar? Por supuesto que sí. Y a eso le llamamos carácter. Una vez que usted crece en carácter, puede gestionar mejor sus emociones y no solo eso, sino sacar mayor provecho de ellas. Esto se convierte en una gran fortaleza cuando tienes un carácter firme, un carácter sólido. Pero por mucho tiempo se ha desvirtuado esta palabra de carácter y entonces uno puede decir, uy, aquella persona tiene un carácter muy fuerte. ¿Por qué? Porque es muy regañón. Y muy autoritario. Sí, no, eso tiene más que ver con un temperamento. Pero en realidad el carácter lo que hace es gestionar y también controlar esas emociones para que no nos saboteen. Y eso se puede ver con mucha claridad, por ejemplo, en la etapa adolescente, porque los adolescentes hoy día pareciera que, bueno, están dominados por sus emociones, que parecieran no controlar toda su carga emocional, incluso la carga hormonal, sino que ellos entonces creen que pueden responder de maneras inadecuadas y eso está bien porque es parte de su edad, pero realmente hay que irles enseñando a través del modelaje que realmente no funciona así, aunque sí la experiencia está siendo de cambio, en realidad tienes la capacidad para poder controlar las hormonas, para poder controlar las emociones y eso depende mucho de ti. Entonces creo que es algo que debemos seguir afianzando y que hoy día encontramos adultos que parecieran actuar de esa manera. Bueno, no logro controlarme, es que no me puedo controlar y creo que ese pensamiento se ha arraigado en el corazón y en la mente del ser humano y resulta que sí podemos controlarlo y hay formas, hay maneras de poder administrarlo. Muy bien, entonces nos vamos a la emoción número 1, la alegría. ¿De qué se trata esta emoción en la familia, en el matrimonio? ¿Cómo podemos gestionarla? ¿Dejamos que fluya y que haga lo que quiera? No, aún la alegría, por más que nos cause placer, un placer profundo, también tiene que tener gestión. Y esa gestión de alguna manera apunta a todo lo que podemos hacer de forma deliberada cuando nos sentimos bien en nuestro mayor punto de la alegría y el placer. Y ahí es donde tenemos que también cuidarnos. Primero disfrutar, ¿sabes? Yo siempre le digo a la persona, vive esos momentos y esas experiencias donde sientes placer. Por ejemplo, las vacaciones. Me encanta el poder disfrutar, como lo suele decir Jennifer, el aquí y el ahora. Disfruta el aquí y el ahora. Es tu momento. El problema es cuando nos vamos a las vacaciones, pero nos llevamos el trabajo en la mente. Y no podemos disfrutar, pareciera que incluso en algunas personas hay un sentido de culpa. Con tantos compromisos que tengo allá en el trabajo, estoy aquí disfrutando. Y entonces se pierden la gran oportunidad de vivir y experimentar la alegría junto a su familia, porque no viven esa experiencia de momento, entendiendo que cada emoción nos proporciona experiencias momentáneas, no son permanentes. Hoy puedo estar feliz, hoy puedo estar alegre por una buena noticia que recibí, por una buena experiencia que viví, pero mañana puede que no sea así. Entonces son eventuales. Estas emociones tienen su mayor expresión en momentos únicos y específicos. Así que es como el camino sinuoso, el sinuoso camino de las emociones. A veces estamos arriba, otras veces estamos abajo. El tema es la gestión.
Sí, y hay un proverbio que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y creo que tiene mucho que ver con esa disposición de alegrarnos y de vivir plenamente las experiencias que nosotros estamos transitando en la vida. Porque una forma de hacerlo es justamente cuando damos pasos hacia el agradecimiento. Eso nos pone felices porque siempre vamos a ver entonces el vaso medio lleno. Pero pareciera ser que algunas personas conciben la alegría como que es un derecho que solo le pertenece a algunos y bueno, a otros desafortunadamente no. Y resulta que es un concepto completamente incorrecto, porque la alegría es un derecho que todos tenemos y que debemos aprender a alegrarnos. Es decir, se aprende a vivir alegres, se aprende a experimentar gozo. Eso se aprende porque muchas veces lo urgente de la vida nos roba esa emoción tan importante que nos energiza. Pero en la medida que nosotros somos formados y aprendemos a estar contentos, aún con lo poco y lo limitado que tenemos, entonces allí le encontramos un mayor sentido a vivir. Y hoy día creo que esta emoción está siendo golpeada fuertemente porque estamos frente a muchos estímulos tecnológicos que nos hacen compararnos y que nos hace pensar siempre en lo que nos falta y en lo que no tenemos, en vez de enfocarnos justamente en lo que sí Dios nos ha dado para disfrutar. Y con ese pensamiento, entonces muchas veces nos encontramos como en una dualidad de pensamiento. Pero qué importante es cuando aprendemos a alegrarnos aún en las pequeñas cosas de la vida, aún con la naturaleza, en el día cuando amanece, en ese sentido cuando llegamos a nuestro hogar y a nuestra casa y podemos expresar algo como esto: qué bueno que llegué a mi casa, qué bueno que llegué con los míos y junto a mi familia. Y esa pequeña expresión ya prepara y condiciona nuestra mente para sonreír, que es una de las expresiones físicas más evidentes de un corazón alegre. De hecho, lo estoy anotando. Me gustó bastante eso que acabas de decir con respecto a esos momentos. Si quieres, sí, por eso. Siempre ha sido así. Cuando nos negamos ese placer de la alegría al compararnos. La comparación definitivamente nos niega la oportunidad de alegrarnos con lo que tenemos, porque el compararnos nos lleva a pensar y a cuestionar por qué no tenemos aquello, o quizás por qué no somos como fulanito, o por qué quizás no he logrado lo de menganito. Y ese tipo de comparación nos niega el placer de conocer y disfrutar lo que ahora somos, en el ahora. Y eso creo que eso juega en contra de muchas personas que viven en ese sentido de comparación, sobre todo en esta situación que tenemos con respecto a la migración. Muchos han migrado y muestran en las redes sociales, que dicho sea de paso, muchas de esas cosas que se muestran en las redes sociales no son una realidad, reales. Mucho menos cuando entró en el mayor auge el tema de la IA. La inteligencia artificial, que suele crear una fantasía, un espejismo de muchas cosas que no existen, pero que quisiéramos existiera. Pero se nos es más fácil crear el espejismo que la realidad. Y la realidad se provoca con acciones, viviendo una vida intencional. Pero para muchos es más fácil meterse en IA y hacer que la inteligencia artificial lo pueda creer. Muy bien. Y que sonría por ellos también. No, o sea, eso es otra. Y creo que nadie puede sonreír por nosotros y nadie se puede alegrar por nosotros. Eso es una decisión muy personal que nosotros debemos fomentar en el día a día y también pensar qué nos alegra y qué nos energiza. Porque cuando pensamos en eso, tomamos entonces decisiones más sabias que apunten a aquello que realmente causa alegría a mi corazón, y de forma intencional me expongo a esos ambientes, incluso a esas personas, me expongo a esos momentos para yo entonces estar en ese estado de alegría. Y eso puede ser un buen punto de evaluación. Si me tocara evaluarme con respecto a esto de la alegría, ¿qué número me daría? Siendo lo suficientemente objetivo y honesto. Del 1 al 10, cuando 10 es la máxima nota, estoy en mi mejor momento de frenesí, de alegría, y siendo 1 la nota más baja, siento que la alegría no es para mí. Es decir, hay que preguntarle a los casados. Sí, la alegría es como una fiesta, solo que no fui invitado. Entonces,
Cuando pensamos en esto y hacemos esa evaluación evitando incluso el 5, porque hay personas que se autoengañan diciendo, bueno, es más o menos. No, o es más hacia arriba o es menos hacia abajo. Por eso evitamos el 5 en estas evaluaciones. Entonces, si me tocara evaluar y me veo en una nota por debajo del 5, es importante. De forma frecuente. De forma, bueno, podemos considerar estos días que han transcurrido del mes de marzo. Okay. ¿Sí? Desde que comenzó marzo hasta este momento. ¿Cuál ha sido mi experiencia con esto de la alegría? ¿Por encima del 5 o por debajo del 5? Y si está por debajo del 5, me gustó mucho la estrategia que estás mencionando con respecto a buscar aquellas cosas que me energizan, esas cosas que me hacen sentir bien, que me causan placer. Y tratar de ver la posibilidad de experimentar algo de eso que me causa placer, porque muchas veces lo damos por sentado o no lo vemos con claridad. Y nos negamos esos momentos. Así que haz tu evaluación en este momento. Si estás con alguien viendo este programa, sería bueno el poder comparar números. ¿Cómo sientes tú que estoy? Si estás con tu pareja allí, con tu cónyuge, y puedas evaluar eso, sería maravilloso. Creo que un ejercicio de autoevaluación también puede ser qué tan felices son las personas cuando yo estoy. Eso, si estás con tu mamá. Exacto. Con la suegra no es tan objetivo, pero... Las personas se alegran cuando yo llego o hay otro sentimiento y otra emoción que experimentan, porque eso nos puede dar el reflejo en un gran espejo. Sí, realmente cuando yo llego, las personas me expresan... El alma de la fiesta. Exacto, su gratitud porque llegué y de hecho me aclaman. Y creo que eso nos puede dar también una enseñanza de cómo nos están percibiendo otras personas, incluso dentro de nuestro hogar. Nos están percibiendo alegres, con una actitud correcta, de una forma bien chévere, o mira, siempre que llegas representas un tema. Y yo he sabido casos sorprendentes con ese tipo de personas que se convierten en el alma de la fiesta. Escúchame esto, solo mientras la fiesta dura. Son el alma de la fiesta mientras que la fiesta está activa. El tema es que son personas muy tristes cuando la fiesta termina. Y eso es bastante lamentable porque hace un esfuerzo de alegrar el corazón de otros y muchas veces esto es considerado como una apariencia. Hago un esfuerzo para fingir estoy feliz, pero realmente en lo interno, cuando ya todos han apagado las luces, cuando ya hay un silencio, eso me hace sacar mi verdadero yo, una persona triste. Ahora, evaluemos esa otra emoción, emoción número 2, la tristeza. ¿Cómo está esa emoción en tu vida? Sí, es una emoción que la mayoría de las veces se ve como negativa, pero que también se puede ver de una forma positiva si se maneja y se gestiona correctamente. Pero me encanta una parte que habla la Biblia que dice que hay un tiempo para todo. Así que hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para arrancar lo sembrado. Y cuando pensamos en esto, también dice un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Y alguien dijo, ay del que llora cuando es tiempo de reír, pero también ay del que ríe cuando es tiempo de llorar. Y aquí la sabiduría está justamente en discernir los tiempos, en saber si este es mi momento para estar triste, para lamentarme de algo, para llorar por algo. Entonces es importante que allí nos demos el momento para hacerlo. Y creo que allí es el enfoque positivo justamente de esta emoción. Pero cuando queremos ocultarla o queremos negarla, entonces podemos caer en el síndrome del payaso, que es el que acabas de mencionar. Entonces coloco una careta y no quiero mostrarle a nadie que algo me está afectando y que eso entristece mi corazón. Y cuando yo me niego a ser vulnerable, porque bueno, creo que eso es una debilidad en mi vida, entonces me estoy robando la oportunidad de ser yo misma o de ser yo mismo, de ser auténtico. Y es allí donde vamos y echamos mano de esas caretas que siempre van a traer algo negativo. Y son esos momentos, por ejemplo, cuando llega la pérdida de un ser querido, de un ser amado. Son esos momentos donde tenemos que aprender a lidiar con esta emoción, pero también vivir la experiencia con esta emoción de la tristeza. Y ahí es cuando llega el momento de llorar, porque realmente debo reconocer lo que esto está causando en mí y no reprimirlo.
Esto es bastante lamentable, incluso hay consecuencias de aquellas personas que cuando llega el momento de llorar lo reprime, porque esto va convirtiéndose en algo que se acumula con el tiempo y pasas a ser una persona triste, porque eso fue como que algo que se alojó y no lo dejaste fluir en ti. Entonces, yo creo que hay momentos en nuestra vida donde tenemos que aprender a llorar y por mucho tiempo se creó ese mito, ese tabú de que los hombres no lloran, haciendo hombres resilientes. Sí lloras. Yo he aprendido a llorar porque es una... Espero que haya muchos en la audiencia escuchándonos y que haya muchos hombres que se den el momento y la apertura para llorar. Sí, porque ciertamente creo que hay más consecuencias cuando no lo hago. Cierto que cuando lo hago puedo expresar una emoción y si lo siento hacer, lo voy a hacer. Y esto es muy bonito cuando de repente lo puedes compartir con otra persona, llorar con el que llora. Y esto genera mucha empatía. Y yo creo que esa es la única manera que podamos llegar a un funeral, porque a veces no tenemos palabras como para decirle a esa persona cuánto lo sentimos. A veces no hay palabras, no las encontramos. A veces el dolor es tan fuerte que yo particularmente no encuentro palabras. Pero quizás también siento empatía, porque también he vivido momentos de pérdidas muy dolorosas. Entonces trato de tener empatía en ese momento y muchas veces eso quebranta mi corazón. Al ver que otra persona pierde, por ejemplo, a su padre, un asunto que a mí también me sucedió, eso me hace quizás remover algunas cosas cuando yo también pasé por eso y me hace sentir empatía con esa otra persona, incluso llorar con esa otra persona. Y creo que ese es el mejor consuelo que alguien puede llegar a tener, que alguien pueda venir y ponerse en tus zapatos. Sí, yo tengo que reconocer que una de las cosas que más me desbasta y que más entristece mi corazón es la ruptura familiar. Cuando veo una pareja que ha decidido caminar junta y por diferentes circunstancias, entonces cambian de pensamiento y pareciera ya no tener el mismo ánimo y la misma disposición para seguir en esa relación matrimonial o familiar. Y yo tengo que reconocer que eso me afecta porque en mi mente está, claro que se puede. Si se aprende, si se busca ayuda, si se pone en práctica lo aprendido, creo que hay mucha esperanza. Entonces, cuando veo personas que ya lo dan por terminado todo y que incluso su pensamiento divaga siempre en la fatalidad y que no, la opción y el camino es ya separarnos, terminar sin intentar siquiera otras opciones, eso entristece muchísimo mi corazón. Y yo me he expuesto justamente a esas escenas a través de los diferentes procesos de consejería y creo que eso ha sido un reflejo también para mí para valorar lo que tengo y para siempre cuidar lo que he construido a nivel familiar, porque el momento de la pérdida es muy dura y entristece realmente. Pero también he visto el otro caso de que, bueno, puedo pasar el chip y la página rápidamente, entonces yo estoy viviendo un gran duelo, pero simplemente no quiero demostrarlo y entonces, bueno, ando exhibiéndome o ando también de fiestas, salidas, pero en realidad uno sabe que detrás de eso no hay esa alegría. Y también es una emoción eventual, no es permanente. El hecho de que estés pasando por un momento de tristeza, no asumas la idea de que eso será así el resto de tu vida, sobre todo para aquellas personas que pierden a un ser querido y que creen no poder en algún momento superar esto. No, es algo que se supera. Fuimos diseñados de esa manera. Fuimos diseñados para solo vivir ese momento de dolor, ese momento de llanto, pero luego la vida continúa. Y ahí es donde tenemos que reponernos. Sí, habrá un tiempo, en algunos casos se requiere más tiempo que en otros, pero definitivamente no deja de ser una temporada que también pasará y tenemos que abrirnos caminos porque hay otros seres queridos que nos están acompañando y necesitan de ese apoyo. Sí, normalmente la tristeza profunda es una pérdida de ánimo y de fuerza. Y es allí donde una palabra dicha correctamente en ese momento oportuno puede ser un gran impulso y una gran motivación.
Por eso es importante que aprendamos a conocernos y a conocer a quienes viven a nuestro lado, es decir, tener los ojos bien abiertos para discernir, para detectar dónde hay una tristeza en mi cónyuge, en mis hijos, en mi familia, y yo ser la persona que pueda dar esa palabra de ánimo en el momento oportuno, que justamente aliente, porque la palabra funciona así, fuimos diseñados de esa manera, fuimos diseñados para que una palabra, por más pequeña que sea, en el momento correcto pueda ser un impulso. Entonces, creo que allí soplamos vida, dicho de una manera muy como un gran ejemplo, soplamos vida sobre esa emoción que en ese momento está pasando, como tú dices, solo una temporada de falta de ánimo y falta de fuerza. Y eso es lo que me gusta de una comunidad de fe, de una iglesia, porque allí se viven los mandamientos recíprocos, esos mandamientos que nos invitan a apoyarnos los unos a los otros. Esto de incluso darnos aliento los unos a los otros, de orar los unos por los otros, de ser generosos los unos con los otros. Estos mandamientos recíprocos que traen un complemento. Cuando quizás uno está viviendo escasez o tristeza, está el otro que lo pueda levantar. Por eso también el gran sabio Salomón decía, mejor son dos que uno, porque si uno cayere, está el otro que lo levante. Por eso el matrimonio representa esa figura tan importante de complemento en la vida de un ser humano y que le da mucha consistencia a una familia. Yo siempre he dicho que el matrimonio es la base de la familia, por el nivel de unidad, sinergia y complemento que hay, que pasa a darle vida a toda una familia. Por eso hablamos de árboles genealógicos, donde la raíz llena y alimenta todas las ramas que van naciendo, como son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y eso es maravilloso cuando se llena de vida. Muy bien, la siguiente emoción tiene que ver con el desagrado. El desagrado también se comprende como algo que tiene que ver con la decepción. Y muchas personas a lo largo de nuestra vida nos van a causar decepción, sobre todo las personas más cercanas, las personas a quienes más amamos y las personas quienes más nos aman. Llega un punto en la vida donde vamos a sufrir cierta decepción y no solamente eso, también seremos quizás la decepción para alguien más. Porque no somos perfectos y tenemos que repetirnos esa verdad. No somos perfectos, ninguna persona es perfecta y por esa razón podemos caer en esa tendencia de sufrir desagrado en cuanto a las relaciones. Sí, creo que en el matrimonio se experimenta mucho esta emoción y es una de las que también cuesta más reponerse, ¿no? Cuesta mucho reponerse a esta experiencia de decepción porque las expectativas están continuamente jugándonos en contra. Así que las expectativas en cada momento están a flor de piel y yo espero esto de ti, tú llegaste y yo esperé que me dijeras esto, yo esperé que trajeras esto, yo esperé que me dijeras, y en esa dinámica nuestra mente empieza un continuo debate entre, o sea, no estás llenando mi expectativa y entonces cuando no lo haces, yo en mi mente te descalifico y yo en mi mente digo, no eres para mí, no eres la persona que está a mi altura, y allí empieza una gran batalla y una gran lucha emocional para poder levantar la mirada con respecto al cónyuge, y eso es un ejercicio que se hace diario. Así que mis queridos jóvenes que están pensando en contraer matrimonios y en casarse, déjenme decirles que deben aprender a lidiar con las expectativas realistas. Yo pensaba que ibas a decir, hay esperanza. Bueno. Vean el futuro con esperanza. Sí, véanlo con esperanza, pero aprendan a lidiar con eso. Es decir, si tu novio, si tu novia hizo algo que no esperabas y que simplemente te impactó y eso te afectó, verbalízalo y dile para que te vaya conociendo, pero no coloques una etiqueta de que no es para mí porque no hizo lo que yo quería, porque justamente es allí donde está la trampa, donde muchas veces sucumbimos a ella y va deteriorando y debilitando una relación que puede florecer, que puede ser muy buena, pero por esas expectativas irrealistas, bueno, nos saboteamos la jugada del amor. Me gusta eso que dices con respecto a esos causantes
que detonan mayores niveles de desagrado en la vida matrimonial, como son las expectativas. Y hay dos que resaltan, las acabas de mencionar, como esas expectativas irrealistas que yo estoy esperando de esa otra persona cuando nunca ha sido de alta frecuencia lo que estoy esperando. Sí, por ejemplo, tus abrazos. Yo sé que tú eres una persona que no eres muy dada a los abrazos, al contacto físico, que lo has aprendido y que estás creciendo para seguir respondiendo a mi demanda de contacto físico. Así que a veces es irrealista que tú llegues a casa y yo espere que de una vez venga a abrazarme. Así que valoro muchísimo cuando estoy en la cocina y llegas y me das ese toque significativo tierno, ese abrazo, sí, porque ya te fuiste a otro lado, ¿verdad? Sí, porque... Ok, cierra paréntesis de ese pensamiento, pero estoy hablando del toque tierno, el abrazo. Del abrazo, quédate en el abrazo. Ok, del abrazo. Y cuando llega ese momento, yo valoro eso porque sé cuánto te cuesta, pero ya yo estoy preparada psicológicamente para interpretar ese acercamiento como ese es tu mayor y mejor esfuerzo. Sí, es la excepción, no es la frecuencia alta que yo debería estar esperando, porque entonces recibimos en las consejerías ese tipo de expectativas, ¿no? Yo siento que él ya no me ama porque no me abraza lo suficiente. Entonces evaluamos y hacemos una bitácora de su viaje hasta este momento, cómo ha sido los años anteriores, y vemos que ha sido muy esporádico el tema de los abrazos. Entonces, ¿por qué tener una expectativa tan alta de algo que no suele ser de alta frecuencia? Ahora, también está el tema de las expectativas no conversadas. Entonces, ¿puedo yo estar esperando algo que me está afectando, pero si nunca lo he dicho, que lo tengo como algo llamado expectativa? ¿Cómo hace la otra persona para adivinar lo que esto está esperando de mí y para sentirse así? Yo esperé que tú me llamaras en la tarde, ¿sí? Porque era mi cumpleaños. Yo esperé que me llamaras a primera hora en la mañana. Bueno, pero una hora específica. Pues, okay. Pero una hora yo esperé que me llamaras a las 12:01 de la madrugada y no lo hiciste. Entonces, claro, esa expectativa de algo que yo estaba esperando, pero que quizás en algún momento no lo conversé. Quisiera que fueras la persona que abordaras el primer minuto en mi cumpleaños, luego que pasen las 12. Oye, si en algún momento me hubieses dado ese detalle, capaz y yo tuviera algo de ventaja con respecto a suplir esa expectativa. Pero si no se habla, ¿sí? Yo esperé que este año fuéramos de vacaciones, pero si el año anterior no hablamos acerca de esa expectativa, entonces empezamos a tener una demanda no hablada, no verbalizada. Y lo importante es, como lo hemos dicho en otros agridulces, la comunicación. La comunicación es expresar lo que me agrada, lo que no me agrada, eso que me causa placer, eso que no me causa tanto placer, eso que me causa enojo, eso que me detona, pero eso que me causa alegría, eso que llena mi tanque, eso que me hace sentir feliz. Si no lo conversamos, y por eso tenemos que aprovechar esos tiempos de barquilla, esos tiempos de salida, de tomarnos algo, para conversar de eso, porque eso alimenta las expectativas y voy a estar más consciente en lo que tú estás esperando de mí y tú estarás más consciente de lo que quizás tú esperas de mí, y eso es algo muy bueno para la relación. Sí, entonces la esencial justamente en esta emoción de desagrado es hablar, es expresar con palabras qué es lo que yo espero o preguntar qué es lo que tú esperas de mí para de esa manera caminar en acuerdo. Y bueno, hasta aquí hemos revisado 3 emociones básicas. La alegría, donde podemos generar agradecimiento para poder tener un corazón contento que siempre refleje y esté dispuesto a tener gozo. La tristeza, y en esta parte vemos que la forma de enfrentar y gestionar y manejar esta emoción es con las palabras de afirmación, de reconocimiento, de estímulo, para sacar de nuevo esa esperanza del corazón. Y el desagrado, que es justamente la claridad con respecto a lo que yo espero. La cuarta emoción, ¿cuál sería? Muy bien, la cuarta emoción tiene que ver con los temores, eso que te causa miedo, eso que te lleva a tener incertidumbre con respecto al futuro, qué es aquello que más te preocupa con respecto al mañana y que hoy día, en el ahora, te pueda causar temor.
Y eso muchas veces nos descalifica, ese nivel de temor nos hace quedar muchas veces fuera del ring, ¿sabes? Un boxeador que está a punto de empezar su batalla, su lucha, pero está paralizado por el miedo, muchas veces ni siquiera llega al ring, a la lona. Entonces muchas veces eso es lo que sucede con las personas con respecto a esto de las batallas en la vida que deben lidiar, con la que deben lidiar, que deben enfrentar, pero se anticipan al fracaso, pareciera ser, por causa del temor, y no se atreven. Lo veo mucho, por ejemplo, cuando doy talleres de oratoria. Son personas que se paralizan, tienen una gran historia que contar, tienen una gran experiencia que si la contaran, inspiraran a otras personas de una manera increíble, pero no se atreven a hablar por el temor, el pánico y el miedo escénico que tienen de una puesta en escena ante un público. Y eso de verdad los paraliza y les niega la oportunidad de poder incluso transmitir algo que para otros se pudiera convertir en vida, incluso para la misma persona sentir realización con eso que puede llegar a ser, pero no llega a ese punto por el temor que causa. Sí, ese miedo paralizante que detiene la gran oportunidad de poderlo hacer, porque el pensamiento de continuo está justamente en qué van a decir de mí, o se van a burlar, o me van a señalar, me van a juzgar, y por pensar tanto justo en las personas externas, entonces, bueno, muchas veces nos robamos la oportunidad de simplemente vivir el momento y atrevernos. Y creo que ayuda mucho en este tipo de emoción es aceptar que si nos equivocamos, está bien. Está bien que nos equivoquemos. Eso creo que rompe el paradigma del miedo y del temor, porque si nos equivocamos, entonces simplemente estamos frente a una gran experiencia y allí conocemos cómo es que no se hace, cómo es que no. Y por eso el riesgo, hay que arriesgarse, eso se ve en los negocios, eso se ve en el matrimonio, en la familia. Por ejemplo, aquellos que están solteros y tienen esos grandes temores de casarse por todos los malos ejemplos que tienen a su alrededor, ¿no? Es que mi tía se divorció, mis hermanos se divorciaron, fulanito se divorció, y eso es un miedo legítimo. Sí, por supuesto, pero no paralizante. Exacto. No debería paralizarte por causa de otros. Tú debes vivir tu propia experiencia y eso implica someter y gestionar esa emoción del miedo. En otros casos, el miedo también puede convertirse en una fortaleza porque te limita hacer cosas que te pudieran perjudicar. Y esa es la otra cara de la moneda del miedo. Puede servir como una fortaleza o como una amenaza. Entonces, vuelvo al punto del matrimonio. Si siento ese temor, ¿verdad? Yo en realidad debería hacer todo lo necesario para estar consciente y claro de qué significa el matrimonio. Por eso nosotros damos cursos prematrimoniales que permiten tener esa claridad. Solo con ese nivel de información puede lograrse de esto de disipar un poco el tema de la incertidumbre y del temor en la vida de una persona. Si logramos tener la claridad suficiente, la información. Por ejemplo, para aquellos que presentan una tesis, me ha tocado también dar talleres y capacitaciones para aquellos que van a presentar la tesis y se sienten muy preocupados porque quizás cuando llegue ese momento de estar enfrente del jurado, queden completamente paralizados y no digan nada. Pero yo les digo que el nivel de información, el nivel de preparación que puedan buscar de forma intencional les va a ayudar significativamente a enfrentar sus temores, porque el temor se alimenta de la inseguridad y si no estás lo suficientemente preparado, muy probablemente eso te juegue en contra. Pero si te preparas lo suficiente, ese nivel de seguridad te va a ayudar a someter y a gestionar esa emoción del temor. Y otra cosa que yo siempre digo en oratoria, el temor también te da ese reconocimiento en cuanto a la audiencia. Aprendes a respetar a una audiencia. Ese temor te hace sentir, esta audiencia te prestará tus oídos. Esperemos que lo hagas bien. Así que eres más responsable con lo que vas a decir. Eres más responsable con lo que te preparas para impartir. Y eso habla de respeto. Así es. Creo que el temor es una emoción fundamental y podemos incluso compararla con estos adolescentes
que siempre están diciendo, mamá, papá, es que tengo flojera, es que tengo mucha pereza de hacerlo. Y ahora eso está siendo una frase común en medio de nuestro hogar con un preadolescente que ya tiene miras a la adolescencia y ya empezó esas famosas frases. Así que yo le digo, bueno, la pereza y la flojera se quitan trabajando. Entonces, quiere decir que puedes hacerlo. Y es lo mismo que el temor y que el miedo. El miedo y el temor se disipan atreviéndonos. Entonces, cuando nos atrevemos a hacer cosas distintas, a hacer cosas diferentes, cuando nos atrevemos incluso a romper algunos moldes y patrones que hemos traído de nuestra familia biológica, entonces podemos encontrarnos frente a un nuevo comienzo que abre nuestra mente para nuevas conquistas y también para vivir cosas que nunca antes nos hemos dado la oportunidad de vivir. Así que es importante cómo podemos manejar el miedo, bien sea porque nos debemos atrever, o me gustó mucho lo que dijiste, o como un indicador que debo bajarle 2. Porque hay personas muy atrevidas que entonces pueden estar desbordadas en el irrespeto, que pueden estar desbordadas incluso en actitudes inapropiadas en algunas circunstancias, y creo que allí el tema del temor los regula un poco. Muy bien, sí, por eso el temor puede ser una gran fortaleza, así como también puede ser una gran debilidad. Lo que necesitas es desarrollar gestión emocional. Sobre ese temor tienes que aprender a gestionar cómo lo vas a enfrentar, cómo lo vas a manejar. No dejes que el control se lo lleve el temor, porque entonces sufrirás quizás de esa desventaja de grandes oportunidades que pudiste haber tenido y, lamentándolo mucho, por causa de la parálisis que generó el temor, no te atreviste. Y yo siempre digo, me gusta ser el tipo de personas que prefiere decir, me pasó esto porque me atreví, a ese tipo de personas que dice, ¿qué hubiese pasado si me hubiese atrevido? Eso va para los enamorados solos. Ay, sí. Mira, yo he escuchado tantos casos y eso me da mucha risa, incluso me inquieta y tengo que reconocerlo, se los digo. Cuando una de las partes se me acerca y me dice, a mí me gusta fulanito. Entonces, pero bueno. no me atrevo. Pero no me atrevo. Y tiempo después, ese fulanito llega y dice, y a mí me gustaba fulanita. Y uno que maneja el cuadro completo y las dos partes, uno se da cuenta, ¿y por qué no se lo dijeron nunca? ¿Por qué no se lo hablaron, no se lo expresaron? Porque el temor paralizante al rechazo, tal vez, una predisposición por una situación irresuelta del corazón, los detuvo a justamente arriesgarse y bueno, perdieron una gran oportunidad de conexión. Y por supuesto tapamos eso diciendo, bueno, no era para mí. Sí, ya lo sé, no era para mí. Pero en realidad hubo una falta de valentía, porque creo que es mejor equivocarse en temas de enamoramiento y de amor, expresando y diciendo, que equivocarse del lado de nunca fue porque no me atreví. Hoy no, eso es más clase lamentable. Para los caballeros. Eso es muy lamentable. Que uno se llegue a enterar que justo esa persona que tanto le gustaba a uno, por no haberme atrevido a decirle nada, terminó con otra persona. Eso fue un inicio. Sí. Donde venciste esos miedos y esos temores a acercarte, porque él estaba claro que no me gustaba. Eso es algo que él no cuenta mucho. No podemos desarrollar ese tema ahorita por razones de tiempo. Sí, pero prometemos en algún punto contar esa parte de la historia. Sí, una historia bastante interesante y bastante tragicómica. Muy bien. Así que bueno, queremos cerrar este programa con la última emoción, que tiene que ver con la ira y el enojo. Esa que todo el mundo piensa que es completamente negativa, pero no es así del todo. Sí, no es del todo así, aunque sí es la que más ha dañado relaciones. Esa emoción es la que más ha lastimado y más ha herido corazones. En realidad se puede convertir en una gran herramienta para justicia, para hacer justicia. Claro que sí. Hay algo que me incomoda, hay algo que me irrita y hay algo que me llena de ira, y es la injusticia. La injusticia a los más vulnerables. Por ejemplo, nosotros que apoyamos esto de la campaña Todos contra el Abuso Infantil, eso es algo que nos causa ira, una ira santa, si se pudiera decir. Una ira legítima. Con respecto a aquellos que abusan de los más vulnerables.
Y nosotros decimos, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Dónde está la justicia que detenga esta situación? Esa es una ira legítima, pero también muy oportuna y favorable, porque gracias a esa ira podemos levantar guardianes de la inocencia que puedan contrarrestar estos números que cada día pareciera ser levantarse más. Esto que habla de los grandes índices de abuso sexual en los niños. Entonces alguien dice, voy a hacer algo al respecto, y levanta una campaña y aminora esos números, lo detiene por lo menos y aminora los números. Y esto pasa incluso a provocar que la justicia haga algo de forma más contundente. Por eso a veces la ira es fundamental y es un gran ingrediente para traer salud y justicia a nuestra sociedad, a nuestra familia, incluso a nuestro matrimonio. Sí, hay que aprender a sacarle provecho a esta emoción, porque incluso podemos estar dentro de situaciones familiares donde se necesita esa voz que se levante para hacer justicia y no aquella que cede porque, bueno, está simplemente esperando que otros lo hagan. Y creo que todos estamos expuestos a algún familiar que tiene problema de ira. Uh-huh. Si no es que nosotros mismos somos los protagonistas de la ira. Pero todos estamos muy cerca y relacionándonos con personas que tienen detonaciones de ira, o incluso con personas que tienen una ira silenciosa, una ira pasiva. Ellos están fuertes. Dicen que son los más peligrosos. Esos son los más peligrosos. Ellos están enojados, ellos están detonados por completo, pero no lo expresan, no lo verbalizan, y tú crees que todo está bien. El típico hogar donde una de las partes se molesta y le pregunta al otro, ¿qué te pasa? ¿Estás bravo? Y el otro dice, no, para nada. La típica armonía artificial que luego se convierte en un ataque personal. Exacto. Y esa es una de las características justamente de la ira, pero la que es legítima. Es decir, no hay un ataque personal, sino que el ataque es contra la situación que están enfrentando. Entonces, no con la persona. Más no con la persona. Es decir, yo puedo sentir ira por la situación que está detonando una falta tal vez de acuerdo o de seriedad en el asunto, pero no es la ira que ataca, ofende y que derriba a la persona como tal. Y creo que allí debemos estar muy conscientes de cuál es nuestra responsabilidad dentro de un escenario cuando algo me detona. Entonces, si algo me está molestando, yo simplemente puedo respirar, reflexionar, pensar bien qué es lo que voy a decir y expresarlo de la mejor manera. Pero si esa otra persona me detona y yo respondo a esa detonación con gritos, con insultos, tirando cosas, entonces allí estoy dentro de una responsabilidad que me pertenece y que simplemente yo decido actuar así. En una oportunidad un psicólogo me dijo que una persona en una resolución de conflictos lleva en su mano o en cada mano un balde. En esta mano puede que lleve un balde lleno de gasolina y en la otra mano lleva un balde lleno de agua. En la resolución de conflictos tú tienes la decisión o tienes la oportunidad de elegir cuál de esos dos baldes vas a usar. A veces, si no tenemos gestión de emociones con respecto a esto de la ira, puede que nos lleve la tendencia o la tentación a usar el balde con gasolina, porque yo no me voy a quedar callado, se lo voy a decir. Tomas el balde con gasolina y le metes fuego a la situación, y no de aquel fuego que hablaremos en otras oportunidades, pero ese fuego que corroe y que daña la relación. Pero cuando una persona aprende a tener gestión emocional, puede llegar a ver incluso la oportunidad que tiene de responder de una forma diferente a como la otra persona lo está provocando, y suele usar el balde lleno de agua para apagar ese fuego, y muchas veces ese balde lleno de agua es el silencio. La Biblia dice que aún el necio cuando calla es pasado por sabio, y eso es maravilloso. Cuando no tienes algo productivo que decir, cuando no tienes algo que pueda sumar a la solución, lo mejor es guardar silencio.
Sí, creo que eso habla de una apertura y habla incluso de una oportunidad para pensarlo mejor y trabajarlo en otro momento cuando nuestras emociones estén más calmadas. Exacto. La ira simplemente, si no se maneja y no se controla de forma correcta, lo que va a hacer es encender ese gran bosque, porque bueno, nuestra lengua está entrenada para muchas veces hablar de forma incorrecta y es allí donde debemos hacer una reforma en nuestro pensamiento. Y alguien me decía, no te preocupes tanto por lo que vas a hablar, preocúpate más por lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si en tu corazón abundan palabras de ofensa, palabras de descalificación, en el momento de la ira te vas a dar cuenta todo lo que hay en tu tanque, todo lo que está allí, eso va a aparecer, no lo vas a poder controlar. Pero si en el momento de la ira, cuando se presenta, tú te das cuenta que, mira, no te salen ese tipo de ofensas, no te salen ese tipo de insultos, es porque también te está dando un gran reflejo de lo que hay atesorado en tu corazón, porque el hombre del buen tesoro de su corazón, pues saca lo bueno, y también el hombre del mal tesoro de su corazón, pues saca lo malo. Entonces creo que la ira nos expone y nos da una gran mirada de cómo estamos por dentro. Y es una exposición no para vergüenza, aunque nos sintamos así, con vergüenza después de tener esa exposición. En realidad ese tipo de exposición es para hacer correcciones de aquellas áreas que necesitan crecimiento en nuestra vida. Pero si no hubiesen salido a colocarse sobre la mesa, hubiese seguido creciendo con esa área inestable en mi vida. Qué bueno que a veces los conflictos nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Eso fue lo que una vez nos dijo nuestro mentor de matrimonio. Ustedes tienen que aprovechar cada conflicto para saber qué es lo que aflora en ese conflicto, porque ahí es donde realmente aprenden a conocerse. Y yo le dije en esa oportunidad, vaya que nos estamos conociendo muy bien, porque han sido muchos los conflictos de esta última semana. Entonces, es una forma también de comunicarnos. Esto me incomoda, por eso detona la ira. Entonces, evaluemos qué te incomoda, para que cada vez que llegue eso que te incomoda, sepas y enciendas las alarmas de que debe haber una gestión sobre esa emoción específica. Pero si yo no estoy atento a eso que me detona, me va a jugar trampa, va a sabotear incluso mis relaciones, mi forma de responder, mi forma de reaccionar, mis actitudes serán comprometidas, estarán siempre comprometidas si no las identifico. Tenemos que aprender a identificar esos detonantes de ira, hacer una lista y estar muy conscientes de que eso puede presentarse en nuestras relaciones más cercanas, con tu jefe, con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos incluso, que es lo que más rápido me detona de mis hijos. Si yo lo identifico, voy a tomar previsiones y puedo llegar a evitar esos detonantes. Y justamente puedo llegar a evitar la culpa, la vergüenza, porque obviamente una vez que detonamos y luego nos calmamos y lo pensamos mejor, probablemente nos enfrentemos a la vergüenza. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué hablé de esa manera? Y la vergüenza nos lleva entonces incluso a aislarnos, a silenciarnos, y no es la idea. Así que bueno, esto ha sido nuestro tiempo el día de hoy, nuestra experiencia el día de hoy, aprendiendo, y como les decimos siempre, aquí no solamente estamos impartiendo sobre este tema para todos aquellos que se pueden conectar, sino también estamos aprendiendo. Y esa fue la iniciativa que tomamos como matrimonio. Si este programa nos está haciendo mejor. Aquí no es que lo hayamos conseguido completamente, o sea, aquí seguimos trabajando en eso. Y yo siempre le decía a Jennifer, si estas conversaciones las manejamos en nuestro hogar y terminan siendo tan productivas, ¿por qué no abrirnos a una cámara para que otras personas también puedan darse cuenta de esto que también nosotros estamos aprendiendo, y así aprendemos todos juntos? Así que gracias a todos aquellos que lograron conectarse, los que luego se conectarán en diferido. Esperamos en alguna oportunidad poder hacer un evento y conocer a muchas personas que
que siempre nos han estado escuchando y nos los han dejado saber. Y es una gran bendición el que podamos tener espacios como estos, y esperamos el de hoy haya sido enriquecedor para tu vida, para tu matrimonio y para tu familia. Así es, entonces queremos despedirnos con mucho cariño y bueno, deseando que todo esto que estamos conquistando nosotros en nuestra intimidad y en nuestro hogar, entre amores y conflictos, y voy a decirlo así, Bueno, me deja el conflicto. cuando tú vayas a cerrar, tú dices amor y conflicto, pero como yo estoy cerrando, entonces Sí. esto fue Entre Amores y Conflictos. No, dos, stream. Primer canal. Pura